El Salvador es un país ubicado en el corazón de América, pero a pesar de sus limitaciones limítrofes, existe una amplia y gran variedad de maravillas naturales y culturales. La diversidad de paisajes volcánicos, playas y escenarios de altura hacen que explorar El Salvador sea una experiencia increíble y justamente te invito a explorar las maravillas de este pequeño pero enorme país. Ubicada en La Libertad, Playa El Tunco es famosa por sus impresionantes olas, lo que la convierte en un destino de surf de renombre internacional. Las olas son consistentes y adecuadas, tanto para surfistas principiantes como para experimentados. Este es el lugar perfecto para probar tus habilidades en las aguas del Pacífico. Por las coloridas calles del Tunco podrás encontrar diversas tiendas para comprar artesanías o recuerdos locales y también de diversos restaurantes para degustar la gastronomía salvadoreña. Es un encantador y pintoresco pueblo ubicado en el departamento de Usulután, en la zona oriental de El Salvador. La belleza natural de Alegría es impresionante. El pueblo está rodeado de colinas verdes y paisajes montañosos. Este pequeño pueblo está conformado por calles empedradas y casas coloridas que le dan un aspecto encantador. Debido a su altitud, Alegría disfruta de un clima agradable y fresco, lo que la convierte en un destino ideal para escapar del calor de otras regiones de El Salvador. El principal atractivo de este lugar es la Laguna de Alegría. Es una laguna de agua termal que se encuentra en el cráter de un antiguo volcán. La Laguna de Alegría es conocida por su agua colorida. El agua tiene un tono verde azul intenso que se debe a la presencia de minerales y sedimentos. Este color añade un toque especial a la belleza del lugar. Tazumal se encuentra en el municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana, al noreste de El Salvador. Es uno de los sitios arqueológicos más visitados en el país. Tazumal es un testimonio de la influencia maya en la región y su capacidad para construir monumentos impresionantes. El sitio cuenta con varias pirámides y estructuras arquitectónicas que son impresionantes en términos de arquitectura maya. El lago Coatepeque es un hermoso lago de origen volcánico situado en el departamento de Santa Ana. Se formó en la caldera de un antiguo volcán. La caldera es una depresión geológica creada por la erupción de un volcán, que con el tiempo se llenó de agua lluvia y ríos, formando este increíble lago. Su origen volcánico le confiere una topografía única y una belleza escénica excepcional. El lago está rodeado de colinas y montañas, lo que crea un paisaje impresionante. Las aguas del lago son cristalinas y tienen un color azul profundo que en ocasiones se torna de un color turquesa increíble. El lago Coatepeque tiene una superficie de aproximadamente 26 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de alrededor de 115 metros. El centro histórico de San Salvador es el corazón de la capital de El Salvador y un área rica en historia, cultura y arquitectura. Hablando de arquitectura, en el mero centro tenemos la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el Teatro Nacional, la Iglesia del Calvario y la Iglesia del Rosario. Uno de los principales hitos del centro histórico es la Catedral Metropolitana de San Salvador, una imponente iglesia de estilo neoclásico construida en el siglo XVIII. Su fachada y su interior están ricamente decorados con elementos religiosos y artísticos. El Palacio Nacional es otro punto de referencia importante en el centro histórico. Es un edificio que albergó dependencias del gobierno y es un lugar que también ofrece visitas guiadas para conocer esta rica historia política. Su arquitectura es impresionante y el interior cuenta con murales que narran la historia de El Salvador. Los Chorros de San Salvador es un complejo turístico natural que se encuentra en las faldas del volcán de San Salvador, cerca de la capital salvadoreña. Los chorros se caracterizan por sus cascadas y piscinas naturales. El agua fluye desde las montañas circundantes, creando un oasis de frescura y relajación. Con sus increíbles tonalidades y su cercanía a la capital salvadoreña, se ha convertido en un lugar predilecto para locales y extranjeros.
El Parque Nacional Cerro Verde es un hermoso y diverso parque nacional ubicado en la zona occidente de El Salvador. El parque alberga el Cerro Verde, que es un volcán extinto. A pesar de que ya no está activo, la cima del volcán ofrece impresionantes vistas panorámicas de los alrededores, incluyendo el lago Coatepeque. Desde la cima del Cerro Verde puedes disfrutar de las vistas espectaculares del volcán de Santa Ana, también conocido como Ilamatepec, y también del imponente volcán de Izalco, el volcán más joven de El Salvador. El volcán de San Salvador se encuentra a unos kilómetros del centro de San Salvador, lo que lo convierte en uno de los volcanes más accesibles del mundo. El Boquerón es conocido por su cráter gigante que se formó durante una erupción en el pasado. El cráter tiene un diámetro de aproximadamente 1.5 kilómetros y una profundidad de unos 558 metros. La vegetación en el volcán incluye un bosque nuboso que alberga una gran diversidad de flora y fauna. Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de la observación de aves y la exploración en este entorno único. Panchimalco es un encantador municipio ubicado en el departamento de San Salvador. El pueblo está enriquecido en cultura y tradición. El municipio alberga festivales y celebraciones tradicionales a lo largo del año. La iglesia de San Juan Bautista es un hito importante en Panchimalco. Es una iglesia colonial que data desde el siglo XVIII y es conocida por su arquitectura y elementos religiosos tradicionales. El volcán de Conchagua se encuentra ubicado en el Golfo de Fonseca. Su cima se eleva a unos 1.242 metros sobre el nivel del mar. El volcán forma parte del Parque Natural Conchagua, un área protegida que alberga aproximadamente 2.900 hectáreas. El parque es conocido por su belleza escénica y su biodiversidad. Por su ubicación y altura, una de las principales atracciones del volcán Conchagua son las vistas panorámicas desde su cima. Los visitantes pueden disfrutar de impresionantes paisajes que incluyen el Océano Pacífico, las playas cercanas y montañas en la región. La catedral se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Santa Ana, que es la segunda ciudad más grande de El Salvador. La catedral es un ejemplo destacado de la arquitectura neogótica en América Central. Su construcción comenzó en el siglo XIX y se completó en el siglo XX. La fachada principal es impresionante, con detalles arquitectónicos góticos que incluyen arcos puntados, rosetones y pináculos. La catedral cuenta con dos torres gemelas imponentes que se alzan hacia el cielo. Las torres son una característica icónica de la catedral y se han convertido en un símbolo de la ciudad de Santa Ana. El interior de la catedral es igualmente impresionante. En su nave principal encontrarás techos altos, vitrales de colores que filtran la luz del sol y una decoración religiosa que refleja la importancia de la iglesia en la vida de la comunidad. Suchitoto es un encantador pueblo colonial ubicado en el departamento de Cuscatlán. Suchitoto es conocido por su bien conservada arquitectura colonial. Las calles empedradas y las casas coloniales de estilo español crean un ambiente nostálgico y pintoresco que atrae a los visitantes. La iglesia Santa Lucía es un hito importante en Suchitoto. Esta iglesia de estilo colonial data desde el siglo XVIII y es conocida por su arquitectura y elementos religiosos tradicionales. Cerca de Suchitoto se encuentra el lago Suchitlán, un embalse artificial creado por la presa Cerrón Grande. El lago ofrece oportunidades para la observación de aves, el kayak y la pesca, y es un lugar tranquilo para disfrutar de la naturaleza. El lago de Ilopango es el lago natural más grande de El Salvador y se encuentra a unos 12 kilómetros al este de la ciudad de San Salvador, la capital del país. El lago tiene una superficie de aproximadamente 72 kilómetros cuadrados. El lago se formó en una caldera volcánica, lo que lo convierte en un lago de origen volcánico. Se cree que la caldera se formó hace más de 1500 años durante una erupción masiva. La laguna Olomega se encuentra en el oriente salvadoreño.
bañando los departamentos de La Unión y San Miguel, y es uno de los cuerpos de agua más grandes de la zona oriente salvadoreña. Tiene una superficie de aproximadamente 25 kilómetros cuadrados. La laguna Olomega es conocida por su belleza natural. Las aguas de la laguna son tranquilas y rodeadas de vegetación exuberante, lo que la convierte en un lugar ideal para la fotografía y la observación de la naturaleza. Esta laguna es un hábitat importante para diversas especies de aves acuáticas, peces y otros animales. Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de la observación y exploración de la biodiversidad de la zona. La laguna y sus alrededores se consideran una zona de conservación y protección natural. Concepción de Ataco se encuentra en la zona occidental de El Salvador. Este pueblo es parte de la famosa Ruta de las Flores, una serie de pueblos pintorescos en el oeste del país. Concepción de Ataco es conocido por su encanto y belleza. Las calles empedradas, las casas coloridas y la arquitectura colonial crean un ambiente pintoresco que atrae a los visitantes. El pueblo es un centro de arte y cultura de El Salvador. Los murales coloridos adornan las paredes y muchas casas y edificios en Ataco, y a menudo cuentan historias culturales y sociales. Entre sus calles empedradas y gracias a su delicioso clima fresco, una taza de café es fundamental para la experiencia por Ataco. Los Chorros de Huayúa se encuentran a unos 4 kilómetros al norte de este pueblo. Un pueblo conocido por su mercado de alimentos y su hermoso paisaje montañoso. Los Chorros es famoso por sus cascadas y piscinas naturales de agua dulce, donde la naturaleza verde se combina para formar este increíble paisaje. Las distintas tonalidades verdes del occidente de El Salvador resaltan en este lugar, y entre los árboles igualmente se aprecia una de las caídas de agua más hermosas del país, Cuscatleco. San Miguel es la tercera ciudad más grande de El Salvador y la cabecera del departamento de San Miguel, ubicado en la zona oriente del país. La Plaza Gerardo Barrios es el corazón de la ciudad y un lugar de reunión para los habitantes locales. La Catedral de San Miguel es un impresionante edificio religioso que data desde el siglo XVIII. Es un hito importante y un ejemplo de arquitectura colonial en El Salvador. San Miguel ofrece una variedad de restaurantes y puestos de comida donde puedes probar platos salvadoreños tradicionales, como las pupusas al puro estilo del oriente y los famosos panes y pitillo. El departamento de La Unión se encuentra en la zona oriental de El Salvador y es conocido por su belleza natural, playas, cultura y diversión geográfica. La ciudad de La Unión es la cabecera del departamento y un importante puerto marítimo. La Unión es famosa por sus hermosas playas a lo largo de la costa del Océano Pacífico. Playas como el Tamarindo o Las Tunas son indispensables en esta zona. Entre el muelle municipal, el Parque de la Familia y además las vistas del volcán Conchagua es una combinación única en el oriente salvadoreño. La Unión ofrece una variedad de platos tradicionales salvadoreños, incluyendo mariscos frescos, entre otros platillos locales. La bahía de Jiquilisco es un área natural excepcional, ubicada en el departamento de Usulután, en la costa oriental de El Salvador. La bahía de Jiquilisco es una de las áreas de manglares más extensas de América Central. El manglar es un hábitat crítico para la biodiversidad marina y terrestre, y la bahía de Jiquilisco alberga una rica variedad de especies, incluyendo aves, peces, crustáceos y mamíferos. Y la pesca es una parte fundamental de la economía local. Puerto El Triunfo ofrece una variedad de restaurantes locales que sirven mariscos frescos y platos tradicionales salvadoreños. Perquín es un pueblo que ha superado su pasado conflictivo y ahora es un destino pacífico. Perquín se encuentra en la región montañosa de Morazán, cerca de la frontera con Honduras. El acceso a Perquín es a través de carreteras que serpentean por las montañas. Perquín está rodeada de belleza natural, incluyendo montañas, bosques y ríos.
Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de caminatas y exploración al aire libre en esta región. A unos kilómetros de Perquín se encuentra la cascada El Chorrerón, una impresionante caída de agua en medio de la naturaleza. El lago de Huija es un hermoso lago que se encuentra en la frontera occidente de El Salvador, compartido con Guatemala. Es el segundo lago más grande de El Salvador y tiene una superficie de aproximadamente 45 kilómetros cuadrados. El lago es de origen tectónico y se formó en una depresión geológica. Es un lago relativamente joven geológicamente hablando y es alimentado por varios ríos y corrientes de agua. En el Puerto de la Libertad hay un histórico muelle de más de 100 años y que actualmente es una zona de embarque y desembarque de lanchas de pescadores artesanales. Aquí mismo se encuentra Sunset Park, que es un lugar que cuenta con 300 metros lineales frente al mar y está compuesto por el mercado del mar, un recinto gastronómico y ventas de mariscos frescos. Las piedras y la arena volcánica ofrecen una experiencia única en el Pacífico salvadoreño, donde la vista, sin importar el clima, es algo de admirar. Apaneca es un pintoresco pueblo ubicado en la Ruta de las Flores, en el departamento de Ahuachapán. Este pueblo es conocido por su belleza natural y su clima fresco. En las alturas de las montañas salvadoreñas hay distintas maneras de dar la rienda suelta a la adrenalina a pesar de la tranquilidad del pueblo. Playa Las Flores es uno de los destinos de surf más populares de El Salvador. Las condiciones de las olas son ideales para los surfistas de todos los niveles. La playa es conocida por sus largas y consistentes olas derechas. Aquí se marca el inicio de una serie de puntas rocosas, con olas rompientes que se extienden una tras otra por varios kilómetros. Se conoce como el Oriente Salvaje debido a su naturaleza, pero también por ser un lugar algo remoto, aunque actualmente modernas carreteras y caminos están siendo construidos para llegar a Las Flores, cuyo encanto natural y calidad de olas se mantienen intactos. En las tardes puedes disfrutar de caminatas a la orilla de la playa y contemplar uno de los atardeceres más bellos de El Salvador. Esta ruta turística lleva a los visitantes a través de áreas rurales y pueblos que fueron afectados por el conflicto armado en El Salvador. Proporciona una visión de la historia y la reconciliación del país. Durante este conflicto, la región de Morazán fue particularmente afectada por la violencia y los enfrentamientos entre el ejército y grupos insurgentes. El Museo de la Revolución documenta la historia de la guerra civil en El Salvador y presenta artefactos, fotografías y exposiciones relacionadas con este periodo. El Mozote es un pequeño pueblo que se hizo tristemente famoso por un terrible incidente durante la guerra. En este sitio hay un monumento conmemorativo y un centro de interpretación que narra la historia de esta tragedia. En este viaje a través de El Salvador hemos explorado las maravillas de este hermoso país de América Central. Desde las playas doradas de la costa del Pacífico hasta los picos de sus volcanes majestuosos. Hemos sido testigos de la diversidad natural que El Salvador tiene por ofrecer. Desde las olas perfectas en la playa Las Flores hasta los misterios de las ruinas en Tazumán. El Salvador es un destino que merece ser descubierto y apreciado. En cada rincón de este país encontramos una razón para enamorarnos de sus maravillas.